un caos administrativo que hace sumamente difícil la gestión de personal. La gestión de personal en materia de clima laboral, calidad de servicio, evaluación, ascenso, carrera, etc., pero también en materia disciplinaria. Ese caos tiene efectos en materia disciplinaria, porque enreda, distorsiona, complica la capacidad que tiene el Estado, el empleador, para sancionar al mal servidor público. Este es el origen de todo. Por eso es que es importante tener esta aproximación desde el enfoque laboral para ver ya el procedimiento en sí de la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República. Entonces, para los memoriosos, hay rostros jóvenes, pero también hay rostros un poquito más contemporáneos al mío. ¿Ah? Entonces, recordarán que antes no se hablaba de empleo público, antes no se hablaba de empleado, de trabajador. En el Estado se hablaba de servidor o funcionario. Esas eran las dos categorías. ¿Y por qué? Porque la calidad de servidor y funcionario estaba directamente relacionada con el régimen de carrera pública. El servidor público es aquel que hace carrera. Para el personal que es del régimen 276 lo tiene clarísimo. La carrera pública no solamente es el hecho de la meritocracia y esos términos que últimamente están de moda. Es el hecho de ser seleccionado a través de un concurso público de méritos, ingresar en el nivel más bajo del grupo ocupacional respectivo e ir subiendo por mérito y por capacidad a través de exámenes supuestamente anuales, ¿no? Exámenes que desde los años 90 están suspendidos, hasta los niveles más altos del grupo ocupacional. Y luego, si es que cumple uno de los requisitos para pasarse a otro grupo ocupacional, ingresa al nivel más bajo del grupo ocupacional siguiente. Así es como se hace una carrera. Para tener un ejemplo evidente, palpable, nadie llega al ejército a ser general de un solo golpe. Uno ingresa, estudia en la escuela militar, sale con el grado de alférez o subteniente, después sale teniente, capitán, mayor, va subiendo los grados. Y en el camino, eventualmente se puede estar quedando. Y solamente los niveles más, los mejores, llegan a ser general, coronel, etc. Lo mismo es una carrera. Uno ingresa al nivel más bajo y va subiendo peldaño por peldaño, no de 2 en 2 o de 3 en 3, sube de peldaño en peldaño. Ese es el concepto de carrera. Pero así como hay funcionarios de carrera en el Estado, porque es un órgano que también tiene un origen, o que tiene, además de ser un ente administrativo, tiene un origen político, deben existir cargos de confianza. ¿Y los cargos de confianza qué son? Son determinados cargos directivos o de asesoramiento que no tienen que hacer carrera pública para llegar a ese puesto. Regresando otra vez al régimen militar. Es como si pusiéramos un general de confianza, que lo trajéramos del retiro, de cualquier lado, lo ponemos como general. Ya, eso en el esquema militar, por supuesto, es imposible, ¿no? Eso es aberración total. Pero en el Estado sí. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un origen político. Entonces, eso es bueno, eso es correcto. Hay que limitarlo a determinadas cuotas dentro de cada entidad pública y a determinados cargos dentro de la organización. Porque si no, la organización pierde estructura. Se vuelve un ente enteramente político, sin un cuerpo institucional que lo sostenga. Que es lo que estaba pasando durante muchos años. ¿Ok? Entonces, regresando. En el régimen 276 o en los años 80, el régimen, la relación, el Estado con su personal era una relación de servidor o funcionario público. Servidor, si es que está dentro de la carrera administrativa, y funcionario, si es un personal de confianza, que no hace carrera, que llega a los puestos más altos de la organización, o los puestos directivos, a determinados puestos directivos, y como llega sin
sin proceso, sin concurso, sin nada, también se puede ir sin proceso, sin concurso, sin nada, simplemente por el retiro de la confianza. Permítame un segundo. Dicen que al que toca, al que canta, se le seca la garganta. Así que a mí al que habla también, ¿no? Bueno, sigamos. Y entonces el Estado estaba organizado, estamos hablando de los años 80, en los arbores de la administración pública peruana, antes la época pre-caos, estaba organizado a través de el régimen de carrera, régimen general, régimen 276, y regímenes especiales. ¿Cuáles son los regímenes especiales? Son regímenes de carrera también, pero que tienen su normativa particular. Ejemplo, la carrera diplomática. Ejemplo, la carrera militar policial. Ejemplo, la carrera judicial. Ejemplo, la carrera magisterial. O la de los catedráticos. La de los médicos, aunque yo tengo mis dudas de que eso sea propiamente una carrera. O sea, una carrera debe tener distintos niveles. La de los médicos tiene muy pocos escalones como para que llegue a ser carrera. Es más bien un marco normativo especial de política remunerativa, de beneficios, pero no propiamente una carrera. Pero en fin, esa es otra discusión. Pero lo que voy es que el Estado estaba organizado siempre bajo reglas de carrera, bajo reglas de un estatuto. ¿Qué significa eso? Si pueden apuntar, por favor, busquen en la página web. Hay un excelente artículo de un abogado del Ministerio de Trabajo, no sé si hay acá algún representante del Ministerio de Trabajo. Guillermo Miranda Hurtado escribió un excelente artículo respecto a lo que es el régimen estatutario y el régimen laboral. Las enormes diferencias que hay en el Estado respecto a un régimen estatutario y un régimen laboral. El empleo público, ¿bajo qué criterios se regula? ¿Bajo un régimen estatutario o laboral? Explico así rápidamente. Un régimen estatutario es un régimen en el cual el contratado o el que se vincula a ese régimen no negocia. Las leyes o las condiciones de trabajo, remuneración, horario, derechos, beneficios, obligaciones, responsabilidades, procedimientos, sanciones, etc., ya está estipulado por ley, no se negocia. Hay determinados derechos, sí, pero esos ya están previstos en ley, no se puede negociar ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados. Eso es un régimen estatutario. ¿De acuerdo? Y tiene más de derecho administrativo que de derecho laboral, aun cuando contiene derechos laborales. El régimen laboral es un régimen que nace del pacto entre partes y en consecuencia tiene un origen más convencional. Tiene también una naturaleza tuitiva en defensa del trabajador, pero ese, digamos, es un elemento adicional. Lo principal es que nace del pacto, del acuerdo, del convenio, y en consecuencia se pueden negociar determinadas condiciones. En el Estado peruano, durante los años 80 o antes de los 80, el Estado tenía una lógica estatutaria. No importa si eras régimen general o régimen especial, igual eras funcionario o servidor de carrera. Y en consecuencia, las normas, independientemente de las pequeñas diferencias que podía haber entre un régimen y otro, el criterio era más o menos el mismo, los procedimientos eran similares. Seas funcionario de carrera especial o seas funcionario de carrera general. Varían las condiciones económicas, variaban un poco de repente los derechos, el procedimiento en algunas etapas, pero principalmente era un régimen similar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de carrera. ¿Qué salía de ese ámbito? ¿Qué estaba fuera de la carrera en el Estado peruano? Las empresas del Estado. ¿Y por qué? Hasta ahora deben estar fuera de la carrera administrativa. ¿Por qué? La enorme diferencia entre un funcionario público y un trabajador privado es que el servidor público tiene un poder que un trabajador privado no tiene. Nosotros, como servidores públicos, decidimos o legalizamos la propiedad de alguien. Nosotros, como
registradores, le damos nombre a una empresa o a una persona. O se lo podemos quitar. Nosotros, como servidores públicos, podemos embargar la cuenta de una empresa o de un trabajador, como ejecutores coactivos. Nosotros, como funcionarios públicos de una municipalidad, podemos cerrar un local, podemos dejar sin trabajo a alguien. Ya, un privado no puede hacer eso, no tiene ese poder. El Estado le otorga ese jus imperium, ese poder especial a los servidores públicos, a determinados servidores públicos, pero lo hace con restricciones, lo hace con marcos normativos que le permiten ejercer ese poder, y lo hace también con una serie de controles que castigan o que deberían castigar cuando ese poder es mal usado. Así es la diferencia entre un servidor público y un trabajador privado cualquiera. No solamente es cuánto gana, es el poder que tiene un servidor público y los controles que debe tener un servidor público. Además hay algo que a veces nos olvidamos. Hay, por lo menos aquí he visto a un ex servidor de Servir, a un ex trabajador de Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y ahí recordó que el concepto de servir no solamente era porque venía servidor público, sino porque es algo que a veces nos olvidamos nosotros los servidores públicos, y es, nacemos para servir al ciudadano. Estamos acá sentados y ejercemos puestos en nuestras respectivas entidades porque estamos para servir al ciudadano. Esa es nuestra función. ¿De acuerdo? Es por eso que como servidores públicos, además, tenemos determinadas obligaciones, tenemos determinado perfil. Nuestro objetivo como institución pública, además, es cobertura, es atención. En una empresa privada, el objetivo es lucro, rentabilidad. Entonces son conceptos completamente distintos. Y por lo mismo que son conceptos completamente distintos, deben tener marcos regulatorios completamente distintos. Así era más o menos hasta los años 80, en los cuales, como les decía, la administración pública estaba principalmente bajo regímenes de carrera, y lo que no era administración pública son empresas del Estado, que estaban bajo régimen laboral privado. ¿Y por qué las empresas del Estado? Si son del Estado. Porque las empresas del Estado sí tienen un objetivo común con cualquier empresa privada: lucro, utilidad, rentabilidad, competencia. Y eso requiere un marco regulatorio completamente distinto. Entonces, en los 80 se era funcionario público, servidor público, siempre que se trabajara en una entidad del Estado. Los que no trabajaban en una entidad del Estado estaban entonces bajo régimen del derecho laboral privado. En aquellas lejanas épocas pre-noventas era la ley 4916, hoy el decreto legislativo 728. Esa forma de entender el Estado comienza a colapsar en los 80s, a finales de los 80s. El concepto de carrera, además, recordemos también, para no estar echando la culpa solamente a los legisladores o a los políticos, a los funcionarios de esa época, sino que en realidad la sociedad peruana entró en un caos total, en un colapso total, en todos los sentidos y en todos los niveles. Desde el económico hasta el moral, desde el institucional hasta el administrativo. Y en consecuencia, esta figura de la carrera pública resultaba como inoperante, un corsé demasiado fuerte, demasiado enredado, complejo, como para un Estado que se estaba desmoronando, para una sociedad en la cual reclamaba cosas al Estado y el Estado no tenía cómo atender. Situación que ha variado con los años, pero que todavía no podemos decir que tenemos un Estado que atienda satisfactoriamente a toda la sociedad. Y entonces, el Estado en los 90 comienza un proceso de modernización. Modernización, pero que no es total, que no es transversal a toda la administración pública, sino que comienzan a crearse pequeñas islas de eficiencia. Y entonces se hacen reformas, sobre todo en los sectores económicos o productivos. A finales de los años 80, en el 89, se crea SUNAT,
se crea en el papel, ya con fuerza entra a partir de los años 90. Los organismos reguladores, a ver, para entenderlo mejor, el Estado deja de ser un Estado que interviene en la economía y comienza a ser un Estado que más bien regula la economía. Cuando el Estado sale de la economía como actor principal, como actor económico, su obligación es entrar con mayor fuerza, pero como regulador. Y entonces ahí se crean las instituciones reguladoras del mercado, Indecopi, SUNAS, etc. Y esas se crean bajo el régimen 728. Contraloría, que tenía primero un régimen 276 y luego crea una carrera especial, en el año 92 entra en un proceso de reorganización y todo se vuelve en 728. Y así una serie de entidades públicas que originariamente eran de carrera comienzan a transformarse. SUNAT, aduanas, Contraloría, BCR creo que siempre fue 728, régimen laboral privado. Qué sé yo, el Ministerio de la Mujer, que ya es un poco más moderno, pero tiene régimen 276, 728, etc. Vamos a ver, Ministerio de Trabajo. ¿Hay alguien del Ministerio de Trabajo como para poder rajar con tranquilidad? El Ministerio de Trabajo durante una época tenía sus inspectores de trabajo como servicios no personales. O sea, los que tenían que defender el derecho de los trabajadores no tenían derechos. Ministerio de Trabajo, años 90. ¿De acuerdo? Y actualmente tiene, bueno, como la mayoría de las entidades públicas, coexisten 276, 728, y lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Pero todo esto empieza en los 90. Con el afán de modernizar, no se modifica el régimen general. Era muy complicado, era muy complejo. Hasta ahora es muy complejo. Lo que se hizo fue crear pequeñas islas, y a esas se les dio régimen 728. ¿Por qué? Para salirse de los límites económicos remunerativos del régimen 276. Pero eso traía consecuencias. Entre otras, el procedimiento sancionador es distinto. Entonces, bajo el régimen 276, bajo el régimen laboral del 728, de las entidades públicas que hacen función pública, terminan utilizando una terminología distinta. Ya no eran servidores o funcionarios, sino eran trabajadores. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver que en la práctica ninguna. Pero esa terminología lo que hace es que vuelve engorroso el procedimiento sancionador, porque ya no se le aplican determinadas normas, pero otras sí. Y eso hace confuso y difícil el accionar del Estado cuando quiere sancionar a un trabajador. Este proceso de modernización en realidad fueron una flexibilización de las condiciones laborales para reducir costos al Estado. Ese fue el objetivo. Pero esa flexibilización a veces puede ser, qué sé yo, enfermiza, ¿no? Y eso es lo que creo que pasó. Se flexibilizó tanto que se perdió la naturaleza de las cosas. Se olvidaron cuál era el sentido de ser servidor y funcionario público. Si lo que se quería es tener regímenes remunerativos mejores y tener mejores procedimientos para sancionar, se debió modificar eso, pero no eliminar o suspender o congelar la carrera. Pero, si ya se comete la locura de incorporar el régimen laboral privado a la función pública, régimen laboral privado que fue diseñado y creado para empresas privadas, para bancos, para industria, para servicios, para restaurantes, para eso. No fue creado para el Estado. Y quienes han querido aplicar algún procedimiento disciplinario en el Estado bajo el régimen 728 entran en contradicciones cuando se hablan, no, pero no ha pasado por la comisión de sanciones. ¿Qué comisión de sanciones en el régimen 728? No, pero es que ustedes no han avisado cuando no han hecho un preaviso de 6 días para una amonestación. ¿Dónde está el preaviso de 6 días en una amonestación del régimen 728? ¿Por qué? Porque es tener una mirada de carrera para una legislación o un régimen privado. ¿Y por qué? Porque el régimen privado fue hecho para empresas privadas. Bueno, si eso se hizo al comienzo de los 90, después ya fue el caos.
Divirtámonos. Si lo haces una vez, lo haces siempre. Eso lo deben haber escuchado de sus madres alguna vez. Bueno, eso es lo que hizo el Estado. Abrió la puerta del 728 y bueno, dijo, bueno, también abramos la puerta a los servicios no personales. Y abramos la puerta al Fondo de Apoyo Gerencial, al FAG, y al PNUD, y al UNOPS, y a otras formas de contratación en las cuales a veces ni siquiera el contratado contrata con el Estado, sino con un tercero, llamado PNUD. ¿Recuerdan los 90 y comienzos de los años 2000? La mayoría de los funcionarios públicos estábamos, porque yo también estaba en ese régimen, estábamos en la modalidad contractual FAG o PNUD, en la cual es una forma de contratación que ni siquiera tiene un régimen laboral, que no hay una relación de subordinación entre el contratante y el contratado. Y si no hay relación de subordinación, no hay facultad disciplinaria. Así de simple. Si yo no puedo sentirme superior a ti, ¿cómo te sanciono? ¿Cómo te corrijo? ¿Bajo qué criterio? Si es una contratación entre pares, y en una contratación entre pares lo único que cabe son penalidades económicas. No cabe esa facultad sancionadora. O sea, yo no despido a la empresa de telefonía cuando me da un mal servicio. Yo lo que hago es anular el contrato. O sea, yo no amonesto a mi operador de cable. No le amonesto. Lo que hago es, me busco a otro o simplemente suspendo el contrato. O por último lo denuncio ante Indecopi y que le caiga una multa. Bueno, esas cosas que ahora las vemos más o menos claras, en los 90 a nadie le importó. Y buena parte de los problemas que ahorita arrastramos empiezan ahí. Y entonces, claro, si yo soy 276, me queda claro que soy servidor o funcionario. Si soy de régimen 728, me queda claro que soy trabajador. Si soy FAG, ¿qué soy? Si soy PNUD, ¿qué soy? No. Y si además ejerzo el cargo como director general de administración, ¿qué soy? Es la acción de control y eventualmente la facultad que tenga el empleador para sancionar. En consecuencia, la potestad sancionadora no comprende hechos anteriores a su vigencia. La típica pregunta es, entonces, las sanciones, las infracciones tipificadas en el reglamento de la Contraloría, ¿le corresponden aplicarlas solamente a la Contraloría? Es decir, si el empleador, la entidad, detecta que su trabajador ha cometido una falta, una infracción que además está tipificada en el reglamento de la Contraloría, ¿el empleador no lo puede sancionar? Falso. En realidad la facultad sancionadora de la Contraloría es subsidiaria. La facultad sancionadora, como les decía, nace de esa relación de subordinación que hay entre el empleador y el trabajador, entre el Estado y sus servidores. Entonces, ¿yo puedo sancionar? Sí. La Contraloría puede sancionar también si la Contraloría entra, inicia el procedimiento, ya la entidad ya no puede iniciar su procedimiento sancionador. Pero si la entidad inicia su procedimiento sancionador, ya no puede la Contraloría iniciar un procedimiento sancionador por la misma causa, contra la misma persona. ¿Por qué? Precisamente porque el origen de esto, recuerden, es la desidia de los titulares o de las entidades para sancionar las faltas advertidas por los órganos de control. Extinguida esta desidia, o, para poner en términos más claros, si los empleadores se ponen las pilas, ya no le dan espacio a que la Contraloría pueda ejercer ese control. Hay una medida excepcional, y es que cuando la Contraloría está haciendo la acción de control, eventualmente podría ordenarle a la entidad, oye, por si acaso, yo estoy investigando este tema, así que no inicie ningún procedimiento sancionado sobre este caso. ¿Cuál es el riesgo de tomar esa medida? Principio de inmediatez.
Si la Contraloría se demora mucho en investigar y eventualmente iniciar un procedimiento, esa persona podría decir, oye, tú sabías de este tema y no me sancionaste, así que, principio de inmediatez, me libero. Y estoy seguro que cualquier juez aceptaría eso. Entonces, como les digo, es un sistema que puede ser cuestionado, que parece así agresivo, pero que tiene una serie de controles, tanto internos como de todo el aparato jurídico, que permite, por lo menos a quienes hemos primero cuestionado y después participado en el tema, permite dar la sensación que sí es un sistema garantista. Hay un caso, con esto cierro, que siempre lo menciono en las clases o en las charlas en las que me permiten participar. Es respecto a esta facultad sancionadora de la Contraloría y las distintas sanciones que recaen sobre los distintos regímenes. Y pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que en una entidad pública un grupo de 5 personas deciden celebrar un cumpleaños dentro de la entidad. Y no solamente traen torta y eventualmente bocaditos, sino que traen bebidas alcohólicas, se quedan hasta tarde, comienzan a hacer desarreglos y arman un escándalo en la que dañan la propiedad y agreden a distintas personas en horario de oficina y dentro de las instalaciones de una entidad pública. ¿De acuerdo? Son 5 personas distintas, pero son de 5 regímenes distintos. Imaginemos que uno es 276, otro es 728, otro es servicios no personales, FAJ, y etc. ¿no? Veamos. Entonces, ¿qué pasa con el régimen 276? En el régimen 276, la facultad disciplinaria del Estado, la facultad sancionadora del Estado, se extiende aún cuando ha concluido el vínculo. ¿De acuerdo? Entonces, si el régimen 276 ve que se ha equivocado, que cometió un exceso, que lo van a atrapar, quiere denunciar, ¿se libera de la facultad sancionadora? No. Igual lo pueden iniciar un procedimiento, y si es un procedimiento, digamos, un procedimiento engorroso, complicado, con sindicato de por medio, etc., pero, digamos, podría ser sancionado a través de un procedimiento regular. No se escapa. El problema no es del régimen, sino de lo engorroso del procedimiento. Trabajador 728. El trabajador 728 ve eso, renuncia. Si su empleador le acepta en un plazo máximo de... No dice nada, ni siquiera le acepta. No dice nada de la renuncia en un plazo de 3 días, se da por aceptada la renuncia. ¿Se puede ejercer facultad disciplinaria luego de extinguido el vínculo laboral privado? No. ¿Por qué? Porque ya no hay esa relación de subordinación. Entonces esa persona se escapa. ¿Y los servicios personales? ¿Yo puedo sancionarlos? No. Imaginemos que hay un CAS. ¿A un CAS yo le puedo iniciar un procedimiento disciplinario? Sí. Es mucho más rápido. Generalmente se utiliza el reglamento interno de la institución para sancionar o tener la vía procedimental sancionadora para ese trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, lo que se puede ver es que una misma falta cometida al mismo tiempo por un grupo de personas, dependiendo del régimen, podría generar consecuencias distintas. Uno podría ser sancionado, los del régimen 276, sí, pero se demoraría como un año. Los del régimen 728, si les aceptan la renuncia o se escapan antes, nunca los atrapan. Pero si no, los pueden ser sancionados en 6 días. El CAS, dependiendo del régimen y dependiendo del reglamento interno de trabajo. Y los SNPs no los atrapan nunca. FAJ, no los atrapan nunca. Ese es el caos en el que vivimos. Esa es la razón por la cual surge la necesidad de un sistema que sea transversal, que ya no se guíe por el tipo de régimen o la forma de contratación por la cual una persona se vincula al Estado y ejerce función pública. Que sea transversal y en consecuencia aplique un procedimiento universal para todos en función al mal ejercicio de la función pública y de acuerdo a una tipificación exclusiva de ese procedimiento. ¿Es complicado? ¿Es difícil? Sí. ¿Es a veces enredado?
¿Por qué? Porque cabe la posibilidad que una misma infracción, uno no sabe si le corresponde aplicar a la Contraloría, le corresponde aplicar a la entidad y cuál es el procedimiento. El típico ejemplo, ¿cuál es? Cuando uno utiliza información privilegiada para beneficio propio de tercero, infidencia. ¿Infidencia es una falta ética? ¿Es una falta de ética la infidencia? Sí. ¿Cuál es el procedimiento para una falta de ética? El código de ética y un procedimiento exclusivo del código de ética. ¿La infidencia es una falta administrativa o una falta, disciplinaria? Sí. Está en todos los reglamentos internos de trabajo y está en el régimen 276. ¿Y la infidencia está en la facultad sancionable de la Contraloría? También. Entonces, ¿quién sanciona? El que llegue primero. Así de simple. Espero haberles ayudado, no haberlos enredado más, espero haber sido claro. Estoy ya no a absolver cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Mesones Castelo, por su exposición, y a continuación el tema Estado constitucional y procedimiento de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría General está a cargo del doctor Víctor García Toma. El doctor Víctor García Toma es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, especialista en Derecho Constitucional. Cuenta con amplia experiencia profesional en entidades públicas y privadas. Así, ha sido asesor de la Fiscalía de la Nación, supervisor del proyecto de la Agencia Interamericana de Desarrollo AID y el Ministerio Público a favor del mejoramiento de la Administración de Justicia, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Presidencia con rango de viceministro, delegado de la Comisión Presidencial para la visita de su Santidad Juan Pablo II, asesor secretario de la Junta de Fiscales Supremos, miembro del directorio del Banco de Comercio, magistrado del Tribunal Constitucional de los años 2002 al 2007, presidente del Tribunal Constitucional, diciembre de 2005 a diciembre de 2006, director del Instituto de Economía Social de Mercado de la Universidad de Lima, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, años 2008 al 2010, ministro de Estado en la cartera de Justicia en el año 2010, socio del estudio Benítez Fornugas y Ludovic Andrade Abogados. Actualmente también se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Particular San Martín de Porres, profesor de la Maestría en Gobernabilidad de la Universidad Particular San Martín de Porres, Instituto de Gobierno, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Particular San Martín de Porres. Asimismo, el doctor Víctor García Toma ha realizado numerosos trabajos de investigación jurídica, mencionaremos algunos: los derechos humanos y la Constitución, año 2001, la Defensoría del Pueblo en el Perú, en el 2006, teoría del Estado y derecho constitucional, 2010, legislativo y ejecutivo en el Perú, año 2011, regímenes políticos, año 2011. Ha recibido asimismo numerosas distinciones, daremos a conocer alguna de ellas. Así, por ejemplo, ha recibido el premio al Mérito Nacional Birrete de Plata, Academia de Doctores del Perú e Instituto de Derecho Indiano y Estudios Clásicos, doctor honoris causa de la Universidad, otorgado por la Universidad Nacional San Martín de Arequipa, miembro honorario de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, diploma de agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de la amistad entre el Perú y Japón y el desarrollo de la colectividad okinawense y peruana en general, Prefectura de Okinawa, Japón, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Ha participado así en numerosos congresos, cursos y seminarios realizados tanto en el Perú como en el extranjero. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Víctor García Toma. Directiva de este importante evento, por permitirnos expresar consideraciones en torno, creo, a un grupo de abogados que expresan la relación más importante que debe existir entre la sociedad civil y el Estado. El papel que ustedes desempeñan, y lo conozco perfectamente porque también he sido miembro de la administración pública,
durante más de 25 años. Es una labor sacrificada, en muchos casos anónima y no siempre bien comprendida. Y el hecho de que estemos aquí para que en una suerte de inercia podamos seguir aprendiendo para brindar nuestros mejores esfuerzos en la ciudadanía, a través, en este caso, lo organizado por el Ministerio de Justicia, es digno de resaltar. Como ustedes conocen, lo poco que sé es de derecho constitucional, y en consecuencia quisiera centrar mi participación en la mañana de hoy en esa perspectiva. Más que ingresar directamente al plano de la ley, entrar a los presupuestos básicos de la Constitución para ligarlo con el tema que hoy nos acoge esta mañana. El Perú ha optado, según su marco constitucional, por el llamado modelo de Estado constitucional de derecho. ¿Qué cosa es el Estado constitucional del derecho? Producida la Segunda Guerra Mundial, la acción devastadora de gobiernos provenientes de las ideologías marxistas y sobre todo las vinculadas con el fascismo, originaron replantear la razón de ser del Estado. Y entonces, sobre los supuestos del viejo Estado de Derecho se han agregado algunos principios que hoy tienen una enorme incidencia con lo que vamos a ver. Pero recordemos cuáles son estos principios básicos que hemos heredado del viejo y ya inexistente Estado de Derecho. En primer lugar, nos pedían que nos sujetáramos al principio de legalidad. Se entendía eso en su momento por cuanto la Constitución, hasta antes de la segunda parte del siglo XX, no era un texto jurídico, era simplemente un documento político. Esto es, era una carta de navegación que le permitía al gobernante cumplir los objetivos para los cuales supuestamente la comunidad política había sido creada. Este principio de legalidad no ha desaparecido, pero ha quedado subordinado hoy al principio de constitucionalidad. Porque, como acabo de señalar, hoy la Constitución es documento político, pero también es texto jurídico. En consecuencia, sus normas son vinculantes y lo son de manera directa. Es decir, yo puedo hoy, y eso lo saben mejor que ustedes, utilizar directamente la Constitución para solicitar derecho o ser pasible del cumplimiento de un deber o de una sanción. Aquí ha habido un cambio muy profundo y del cual no siempre todos somos conscientes. En segundo lugar, el antiguo Estado de Derecho se sustentaba en el principio de jerarquía normativa. Tenemos que replantearlo en nuestro caso porque en el Perú, siendo un Estado unitario, pero descentralizado, tiene hoy que regular su actuación no solo sobre la base del principio de jerarquía, sino el principio de competencia. O sea, no siempre los temas jurídicos los vamos a resolver haciendo la sustitución de que la norma inferior tiene que ser compatible con la norma superior, sino que incluso una norma inferior de otro orden jurídico puede primar en tanto se ubique en el campo de actuación de la Constitución y la ley de desarrollo se lo conceda. El tercer principio es el principio de publicidad, el cuarto el de irretroactividad, y hay un quinto que tiene que ser analizado muy detenidamente porque creo que hay un tema central, que es el principio de seguridad jurídica. Todos los que estamos aquí somos miembros de la administración pública, pero estamos sujetos a códigos diferentes, lo cual en principio es un contrasentido, implica una ausencia de racionalidad, una falta de coherencia, pero además pone en peligro este elemento central del Estado constitucional, la seguridad. Hay casos en donde un trabajador puede estar sometido a 2 o 3 normas diferentes, a veces incluso contradictorias, y este principio en consecuencia es un problema básico que tendrá que ser analizado ya en el marco concreto de la actuación de la Contraloría, y lo más recomendable sería hacer una sinergia para que en un momento lo más rápido posible podamos tener un solo texto, un solo código, que incluya por supuesto las diferencias que pudieran presentarse. Pero ciertamente nuestra normatividad actual no brinda o no se liga o no se conecta directamente con este principio. Y finalmente aparece el principio de responsabilidad e interdicción. Si estamos en un estado donde se ha racionalizado el ejercicio del poder, en donde se han distribuido las competencias, la actuación de una autoridad que se dé al margen de sus competencias
está sujeto a una responsabilidad que, como bien sabemos, es civil, penal, política y administrativa. Y por el otro lado aparece la interdicción. ¿Qué pasa cuando una autoridad en el ejercicio de una función, una autoridad, un funcionario, un servidor, excediéndose, genera, ¿no es cierto?, una afectación? El sistema ha creado mecanismos administrativos y mecanismos constitucionales para revertir esa situación. En el ámbito del derecho constitucional, lo más clásico es el amparo, reponer las cosas al estado anterior de la violación. ¿Qué es lo que le ha agregado el Estado constitucional? Le ha agregado dos tareas básicas: el control de constitucionalidad, que tiene una enorme incidencia con el papel de la Contraloría ahora, porque la Contraloría se convierte, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, en un árbitro postizo y puede inaplicar normas. Es por sustitución, ¿no?, y de manera residual un juez constitucional, como vamos a ver. Y en segundo lugar, el hecho de que una de las tareas básicas en el proceso es el respetar el debido proceso. Y sabemos bien que hay problemas con la reforma de imperios, hay problemas con la igualdad de armas, y yo aquí traigo un tema central que es el derecho y el principio de derecho de motivación. Si ustedes revisan el diario oficial El Peruano, una serie de actividades, una serie de instituciones, algunas de ellas profundamente vinculadas con el manejo y conocimiento del derecho, ven frecuentemente observadas y anuladas sus resoluciones ante el Tribunal Constitucional porque no cumplen con este principio de motivación que ya tiene reglas claras. El caso, como vamos a ver más adelante, el de Juliana Yamoja, ha establecido los parámetros de cómo debe, digamos, resolverse una causa, qué presupuestos debe tener, y si no seguimos los precedentes de ese caso, Yamoja, probablemente finalmente esa resolución termine, ¿no es cierto?, con una sepultura jurídica. Muy bien, establecido este marco general, analicemos el primer tema que yo me he propuesto tratar con ustedes, que es el referido al control difuso que ejercerá este órgano de la Contraloría. Hace exactamente unos 6 años se dictó una sentencia que se conoce como el caso Salazar-Yarleque. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional señaló que, de conformidad con lo dispuesto entre los artículos 38 y 39 de la Constitución, en donde se señala que hay una obligación y un deber de los ciudadanos de defender y de proteger la Constitución, llegó a la conclusión de que si ese era un deber ciudadano, con mayor razón para aquellos que ejercen una función pública. El papel de compromiso, de defensa de la Constitucional es mayor. En segundo lugar, porque había un problema de racionalización, y es que si un funcionario público constata que está aplicando una norma que es inconstitucional, lo único que está haciendo es generando o agregando un problema mayor al que él ya tenía. Al problema administrativo presentado le estamos agregando una solución que seguramente iba a ser cuestionada en el fuero jurisdiccional. Y en consecuencia, el proceso, digamos, la etapa administrativa no culminaba satisfactoriamente, sino que abría las puertas a una discusión mayor. Y en consecuencia recargábamos el servicio judicial. Es por ese motivo que se expide esa resolución. Repito, el caso Salazar-Yarleque. ¿Qué es lo que plantea este caso? Primero, que todos los entes administrativos de alcance nacional y que tengan facultades sancionatorias podrán, a petición de alguna de las partes, aplicar el control difuso. Entonces, en consecuencia, en el marco de una problemática administrativa, uno de los justiciables puede solicitar que al momento de resolver, este ente de la Contraloría se abstenga, ¿no es cierto?, de utilizar esa norma porque, según su punto de vista, es inconstitucional. ¿Cuál es el papel, en este caso, del órgano sancionador? Primero, verificar si en efecto hay una contradicción o no. Si existe esa contradicción, el primer papel que tendrá que llevar a cabo la Contraloría, este órgano de la Contraloría, es el de
tratar de aplicar el principio de conservación de la ley. Esto es, podrá aplicar esta ley, pero buscándole una interpretación de tal manera que permita que con un nuevo contenido, vía la interpretación, sea compatible con la Constitución. Y en consecuencia, con esa interpretación renovada, sui generis, ad hoc, salvar esa valla. Si eso no es posible, en consecuencia, es presentada la solicitud, porque tiene que ser expresa, y en segundo lugar, detectado, en efecto, ya no es posible salvar de ese vicio de constitucionalidad de la norma, el operador jurisdiccional, en este caso administrativo, tendrá que inaplicarla. Aprovecho la oportunidad para detenerme en este punto, porque me comentaban algunos colegas que el día de ayer había una discusión sobre si las funciones que se han establecido para la Contraloría sobre esta materia eran constitucionales o no. Como tiene que ver con el principio de conservación, abro un pequeño espacio para aclarar dos cosas. Nosotros estamos sujetos a la llamada separación de poderes, es decir, pero aun cuando tengamos órganos separados, es decir, órganos separados, sin embargo estos órganos tienen competencias en las que existe lo que se llama el control y balance. Eso no impide que un órgano que sea monofuncional. Hoy la monofuncionalidad no existe. Pongamos un ejemplo. El ente que más legisla en el Perú, función tradicional del Parlamento, hoy es el Ejecutivo. Por cantidad y por calidad, encontramos que la gran mayoría de normas del ordenamiento jurídico, las sustantivas, las importantes, provienen del Poder Ejecutivo, vía decretos supremos, vía resoluciones ministeriales, decretos legislativos, decretos de urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de reparto de competencias, hablamos de funciones principales y funciones accesorias, ¿no? El poder Ejecutivo también imparte justicia, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. Entonces, el problema no está en